Bien, señores, nosotros tenemos a alguien que se nos había escapado hace mucho. Vinicio Castillo y Semán. Ay, qué bueno que está aquí. ¿Eh? Qué bueno que está aquí en el programa. Hermanos de la revista, ¿verdad? Sí. Hijo. Bueno, de todo, hermano, hijo, padre, pero a veces nos embrujamos, pero ellos me perdonan a mí siempre. Ellos me perdonan a mí todo. Ellos son indulgentes. Y son indulgentes. No, lo que pasa, Carlos, es que, mira, no hay una persona que se le ha dicho más cosas que al doctor Castillo y a su gente. Y no le quieren reconocer que son unos demócratas. Ellos han aguantado todo lo que la gente, y de épocas difíciles, ¿verdad? Le costó después hacerse amigos del poder, porque siempre tuvieron problemas. Le damos la bienvenida a Vinicio Castillo. Muy buenos días, doctor. Muy contento de estar aquí. Yo cada vez que vengo aquí siempre lo hago al principio del programa, porque hay una generación que no conoció, no vivió los principios de este programa. Y mi familia tiene una deuda de gratitud eterna con el doctor Jacín y con la revista 110, porque yo empecé a venir a este programa trayendo cassette, y acompañando a mi padre, siendo un adolescente, de los años 80. Hace 30 años. Casi 40, doctor, 83, 84, 37 años. Sí. Entonces, desde ese entonces... Nos pusieron un nombre, Carlos, el pulmón de la República. El pulmón de la fuerza, porque ellos no existían para el listín diario. Así era. ¿Se acuerdan? Así era. Lo borraron. Y durante todos estos años, todas estas décadas, siempre se ha mantenido esa relación cuasi familiar con el doctor Jacín y con todo el equipo de la revista 110. Machi, que nosotros lamentamos tanto la partida de Machi. Mi padre, cuando yo le dije que Machi había fallecido, la verdad que lo sintió como un familiar, porque son muchos años de vínculo. Y yo quiero hoy testimoniar eso públicamente de nuevo, porque hay, como le digo, una generación que nació en ese proceso, que no conoce esa historia, donde la revista 110 siempre jugó un papel fundamental. Vinicio, media hora no es suficiente para todas las cosas que uno quisiera que tú analices. Ponerse a valorar 12 meses de gobierno del doctor Abinader en medio de tantos problemas, mire, hasta injusto, porque podría siempre quedarse cosas. Yo quiero afirmarte algunas cosas para que tú me corrijas. Decía que ese discurso de ayer, más que un informe de una gestión, es prácticamente la inauguración de un gobierno que no pudo, por las circunstancias que todo el mundo sabe, de hacer lo que él tenía. Porque hay un programa de gobierno que se escribe, hay un programa de gobierno que los aliados quisieran, pero hay un programa de gobierno que está en la cabeza del candidato. Y la pregunta es la siguiente: fuera de una vacunación por encima de las posibilidades del país y de la lucha contra la corrupción y ponerla en manos de la Procuraduría para poder ocuparse de los problemas del gobierno, ¿qué otra cosa tú entiendes, fuera de que se salió del PLD o de una parte del PLD y de que se vacunó? ¿Qué otra cosa tú notas que vale la pena resaltar? Yo creo que hay que analizar este primer año en el contexto histórico en que le ha tocado al presidente Abinader asumir el poder, en un contexto de grave crisis mundial y nacional con el tema del COVID. Si él ha tenido que enfrentar una situación
sumamente difícil. Y ha tenido aciertos como eso que usted señala. Hay otros aspectos, el de turismo, por ejemplo, ha logrado una reactivación y un auxilio efectivo sobre ese sector básico de la economía nacional que estaba en grave peligro. Esa era la verdad. La política del presidente Abinader y de nuestro amigo David Collado ha sido exitosa en sostener y reactivar esa área vital de la economía. Una parte que se nos queda y que el televidente, como tú decías, deben de entender, es que la Fuerza Nacional Progresista no era un aliado de el PRM directamente. La Fuerza Nacional Progresista es un partido que formó parte de un bloque de oposición original con el doctor Leonel Fernández. Y ese grupo luego hizo una alianza parcial con el gobierno. Con esa base, sigue tu exposición y dinos, realmente, tú y yo sabemos que hay asuntos de Estado que no se hacen a gusto del estadista, sino por necesidad. De ese programa que se ha desarrollado, por ejemplo, el turismo porque era el principal fuente de ingresos. Apertura porque el comercio necesita abrir a pesar de los distanciamientos y de la... ¿Cuáles son los puntos que ustedes han aceptado como aliados, pero con cierta... Mire, doctor, nosotros, déjeme hacer esta precisión, nosotros fuimos aliados congresionales y municipales parciales. Muy específico. Específico, no en el plano gubernamental. Es decir, nosotros estamos en la oposición. Obviamente dentro de una oposición constructiva, donde queremos, nuestro interés es ayudar al presidente a sortear esta tormenta de crisis con la que está lidiando. Pero evidentemente, aparte de los puntos, diríamos, luminosos de este primer año, hay situaciones muy preocupantes, que son los fundamentales en el punto de vista económico, y que amenazan con llevarse todas esas buenas intenciones del presidente que él esbozó anoche, que es la situación económica. La situación económica de República Dominicana sin duda se ha deteriorado. Tenemos alrededor de una inflación de casi un 10%, que solo está superada por Haití y Argentina. Tenemos una situación de endeudamiento que, aunque el ministro de Economía ha tratado de desmentir, lamentablemente hay un aumento de la deuda excesiva. Todo el mundo ha visto lo que ha pasado en el Congreso Nacional en este último año, y evidentemente si era insostenible el pago de la deuda hace un año, ahora es mucho más insostenible. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el problema mayor que tiene el país? Que el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo país están exigiendo una reforma fiscal al gobierno ahora, de aquí a diciembre, la receta del FMI. Al FMI no le importa de dónde salga el dinero, lo que le interesa es que aparezca el dinero para que la deuda externa del país se pague. Espérate. Tú entiendes que el interés del FMI es fondos para pagarle a su gente. Claro. Y lo segundo es que el gobierno, si lo deja para el año que viene, si lo pospone, no va a tener tiempo de aplicarlo en el tercer año. No, doctor, ojalá y fuera ese el problema. El problema es que las calificadoras de riesgo, que son ahora mismo los sensores de la comunidad financiera internacional, dicen que República Dominicana está estable, pero el nivel de deuda que tiene hasta este momento no es sostenible en el tiempo pagar. Y le dice al gobierno, usted tiene que hacer reforma ahora, porque si ustedes no hacen la reforma ahora, nosotros lo vamos a calificar como un país de riesgo país y le vamos a bajar la calificación. Y eso va a crear una tormenta macroeconómica desde el punto de vista de la confianza de los inversionistas. Porque todo es un tinglado internacional que está atado
para decirle a un país... Tú separas inversionistas de calificar para préstamos. Claro, en todo. Es cuando, por ejemplo, las calificadoras de riesgo, que son los sensores, dicen, le rebajan a República Dominicana. Por ejemplo, para ponérselo práctico, si el presidente Abinader de aquí a diciembre no tiene lista una reforma fiscal que le plazca al Fondo Monetario y a los organismos internacionales de cómo se va a pagar esa deuda en el tiempo, usted va a ver que nos van a rebajar la calificación de riesgo país. Eso trae una serie de situaciones internacionales muy perjudiciales para el país. Por eso el presidente, el gobierno, está presionado a una reforma fiscal. Ahora, es el caso de Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? Exactamente igual. Y el caso de Colombia no es tan grave como el nuestro en términos de la deuda. Intentaron aplicar una reforma fiscal con receta del FMI para sostenibilidad de la deuda. ¿Qué pasó en Colombia? Se prendió Colombia. Lamentablemente nosotros tenemos una coyuntura que estamos saliendo de la crisis del COVID. Por primera vez ahora, después de año y medio, la gente está respirando un poco, los comercios, los negocios, las empresas. Si le meten una reforma fiscal ahora de aumento de precios, de aumento de impuestos, evidentemente que el pueblo tiene una alta probabilidad de rebelarse contra eso. Sí, pero en esa misma tónica, Benicio, la reforma fiscal no solamente por el fondo y la calificación, porque si nosotros no necesitáramos esa calificación no importa. El problema es, como tú dijiste, se va a necesitar para el inversionista saber que aquí pueden venir, pero también se puede necesitar para algunos préstamos. Para todo, para todo. Entonces, la pregunta es, ¿tú estás de acuerdo con lo que hemos dicho aquí, que el endeudamiento en esta crisis era imposible de evitarlo? Yo creo que el gobierno le faltó la explicación de dónde ha ido ese dinero, la justificación. Y lamentablemente el Congreso, que era la casa, diríamos, de la democracia para eso, debió ser un centro de debate, no un sello gomígrafo, porque el país se alarma cuando ve en una semana que le aprueban 500 millones de dólares, 600, 2.000, 3.000. La gente sin discutir y sin saber dónde va ese dinero. Es decir, yo creo que el gobierno debió de decir, señores, primero hablarle claro al país. Hemos recibido un país en estas condiciones y necesitamos préstamos. Y estos préstamos van a ser así, 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 y se van a invertir de esta forma. Yo creo que fuera otra la situación, pero eso no fue lo que el gobierno hizo. El gobierno tomó prestado y obviamente cuando usted se pone a ver, este gobierno ha tomado prestado lo que Leonel tomó en 12 años, en un año. Este gobierno ya va por casi el 70% de lo que Danilo cogió en 8 años. Bueno, pero Leonel tenía... Claro, Danilo cogió 18.000 millones de dólares en 8 años. Sí. Y ya vamos por 12.500 en el primer año. Sí, pero ellos tenían turismo y tenían país normal. Pero lo que le quiero decir es que tenía el gobierno, si era necesario o no, coger esos 12.500 millones de dólares en un año. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares mensuales. No estamos hablando de pajita de coco. No. Es decir, tenían que explicársele al país mejor en una política de comunicación y el Congreso y los legisladores decir, bueno, ¿para qué es este dinero? Porque ese es el gran problema de los bonos soberanos. Fíjense que cuando arrancamos con los bonos, usted se recuerda la primera emisión de bonos que hizo Andy, decía la ley para ser invertido en tal y tal y tal y cual programa, que después incluso fue objeto de procesos judiciales. Pero eso se perdió. Entonces tú apruebas, pero no explica qué va a hacer o apropia dónde va ese dinero, para que la gente vea la justeza o no, o la necesidad o no de esos recursos. Lo otro que el país no va a aceptar es que si el PRM se pasa 15 años diciendo que el PLD saqueó al país, que son unos ladrones, que son unos bandidos, que se llevaron miles de millones. Tú no le puedes salir ahora al país que esos platos rotos
de toda esa francachela de dinero, de cosas, lo va a pagar el pueblo si no recuperas y haces acciones y presentas las auditorías del saqueo. Por ejemplo, ayer yo esperaba que el presidente, ya después de un año, le dijera al país el estado de situación de cada ministerio, porque era lo lógico. Usted llega a un cargo de público, usted dice, mire, yo encontré esto, para que el país entienda. Pero eso se ha quedado absolutamente en silencio. Eso se ha hecho por ministerio, yo he visto. No hay una auditoría, doctor. Una auditoría. Porque yo vi obra Doctor, pública, turismo. No hay una auditoría hecha sobre la gestión de ningún PLDista, de ningún dirigente del PLD político está respondiendo a ninguna auditoría o querella sobre cuestiones encontradas. No lo hay. Esa es la verdad. Entonces, la lucha anticorrupción de parte de dirigentes del PRM se queda, igual que en los ayuntamientos, se queda en la dialéctica. Por ejemplo, pasó en los ayuntamientos, que son unos ladrones los PLDistas, que son, llegan al poder. Hay una querella puesta, ¿usted ha oído de algún proceso de corrupción? En municipios no. Nada. Los PLDistas fueron, al parecer, a juzgar por los quienes lo sucedieron, fueron absolutamente pulcros. ¿No lo tendrán calladito quizás para no interrumpir para no incidentar la investigación, el debido proceso? ¿Qué investigación? Es que no hay ningún proceso ni denuncia. Pero dijeron que había 400 casos en la investigación. No hay. El problema no es la Procuraduría, señores. Ese es otro elemento. Si tú llegas a un ministerio y encuentras un desfalco de 10,000 millones de pesos, es a ti de funcionario del gobierno el que te corresponde hacer la auditoría y llevársela a la Procuraduría. Sí, porque Miriam Germán y Jenny no tienen una antenita para saber lo que tú encontraste. Es decir, ¿y qué pasa? Se pierde la ventaja moral. ¿Qué es ventaja moral? Que tú no le vas a decir, el presidente no le va a poder decir al pueblo, sacrifícate ahora con nuevos impuestos, sin tú haber actuado en relación a lo que encontraste y haber revelado el nivel de fraudes y de robo que evidentemente hubo. Mira, el papel de la Fuerza Nacional Progresista en el pasado fue tan de equilibrio, aunque mucha gente no le gustaba, que hoy yo quisiera, en el tiempo que tenemos, más o menos hacer una agenda contigo. Por ejemplo, tu posición frente a Danilo ya la conocemos. Eso es que todo el que la hizo la paga y también la responsabilidad, la ceguera voluntaria, todas esas cosas, ya eso está fijo, ustedes lo repiten. Segundo, con el doctor Abinader no son aliados, fueron aliados parciales. Amigos personales. Sí tienen familiaridad y amigos personales. Yo soy amigo, particularmente, déjeme de decirle Luis, esto. Sí. Yo soy amigo de Luis desde muchacho. Porque son con... Y discutíamos desde muchachos de política, desde que él tenía 20 años. Sí, pero tú sabías más que él cuando él comenzó en el 90. Y con la relación con don Rafael y con Rita, su hermana, que estudió en la universidad conmigo. Bien. Es decir, tenemos una relación, diríamos, de amistad fuera de la política. Sí, pero con la política la pregunta es la siguiente. Número uno, tú ves el 24, Luis y Leonel. Yo veo el escenario del 24 al día de hoy, con Luis en la reelección, y el acto de ayer está claro, yo creo que a nadie le cabe duda. El que sabe leer entre líneas sabe que eso que vimos anoche eso está ahí. Está ahí. El presidente Fernández, que va a ser candidato, evidentemente, y yo creo que Abel Martínez es el candidato más fuerte del PLD. Hasta ahora. Hasta ahora. Bien. Hasta ahora, ese escenario del 24 yo lo veo con esos tres candidatos. Muy bien. ¿Tú piensas que aunque el doctor Fernández puede tener un PLD que va a girar y votar y trabajar por él, aunque no se inscriban en la fuerza? Mire, yo creo que las posibilidades del presidente Abinader están... Fernández. No, Abinader. Bueno, es lo mismo para uno y para otro.
está en el manejo de la crisis económica. El presidente Abinader va a poder reelegirse o intentar reelegirse en la medida en que pueda controlar la inflación, en la medida en que pueda el endeudamiento, es decir, los problemas económicos del dominicano, que vota muchas veces con el estómago. Usted lo ha dicho muchas veces, es muy difícil un presidente reelegirse en una crisis. En una crisis. Y en crisis económica mucho menos de este tipo. Pero evidentemente de lo que pase en los próximos 2 años va a depender que las posibilidades de Luis, y en la medida en que el Luis no pueda reelegirse, el presidente, a mi juicio, Fernández, tiene hasta ahora la delantera Sí, pero que de ahorita- unificar los grupos Es opositores. que dijiste algo que me da la sensación que hubo un pequeño cambio en tu posición. Con relación Cuando a qué. tú dices, no pueden seguir metiendo a todo el PLD en un solo paquete, porque hay un PLD que posiblemente se rea de justicia, pero hay un gran PLD. La inmensa mayoría. No solamente el que está con Leonel. No, es así. no, claro. Porque ustedes quieren En el decir PLD, que doctor. el PLD, ustedes no pueden caer en lo que cayó el PLD Doctor, hace pero mucho. yo le voy a Nosotros poner, somos los buenos. pues yo le voy a y poner los de un Danilo ejemplo. son Yo los se lo malos. decía a un dirigente del PLD ayer que hablamos, que usted sabe que son amigos míos, la gran Seguro. mayoría. ¿Qué culpa tiene? Por ejemplo, ayer se confirma que el hermano del cuñado de Danilo le tienen congelado 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos en líquido en los bancos. En una investigación que está haciendo el PEC. 40 millones de dólares, 600 millones de pesos. ¿Qué culpa tiene el PLD de dirigente medio, dirigente de base, militantes, incluso muchos dirigentes que se comportaron correctamente con esos escándalos? ¿Por qué tiene que deshonrarse el PLD? Porque Alexis hizo muchísima mafia, hizo y se llevó. Es decir, es una situación, por eso yo he salido a defender que no es el partido el que roba. Lamentablemente, y no era nada más del PLD, las cúpulas de los diferentes partidos, en las diferentes épocas que le toca gobernar, se corrompen. Eso es la tradición histórica. Pero ahí hay muchísima gente Con buena. Balaguer ustedes lo diferenciaron. Muchísima gente buena que es PLDista por tradición, por lo que fuera, y que no tiene responsabilidad política y personal de las cosas malas que pudieron haber hecho otros. Y eso yo estoy claro en esa situación. Pero volviendo al punto de como yo veo el tema del 24, Luis tiene, a mi juicio, 2 elementos: el tema económico y el tema para lo que fue electo. Si él deja un borrón y cuenta nueva en cuanto a revelar lo que encontró, mucha gente se va a desencantar del gobierno. Por ejemplo, él está ahora mismo, anoche plantea una reforma constitucional. Tú dices, bueno, pero una reforma constitucional, el PRM no tiene los votos para una reforma constitucional. El presidente lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que está planteando? Un pacto con Danilo. Sí, seguro, con el PLD. ¿Y qué va a pedir Danilo a cambio? Que lo dejen quieto. Que lo deje quieto, la impunidad. ¿Y qué va a suscitar esa propuesta del presidente? Que la gente va a decir, están en habilitar a Danilo candidato. Porque desde que tú hablas de reforma constitucional y de un pacto con Danilo, tú estás hablando de impunidad. Pero pero espérate. Y Pero usted sabe el daño vamos que a la le hace. diferencia, Y usted sabe el daño que le hace a Luis Abinader, presidente de la República. Que la gente entienda que él está planteando un pacto con Danilo en el momento donde no ha soltado la auditoría de la visita sorpresa. No, pero espérate. Que lo habiliten. Ajá. Y que vaya de candidato. No va a sacar un voto. Doctor. No va a sacar un Doctor. voto. Déjenlo que lo habiliten. Doctor. Y con las corbatas azules venimos otra Doctor, vez. Él doctor, pactó con Miguelito. La gente, aquí nadie está hablando de reforma constitucional. El presidente trae un tema que abre la brecha de que se empiece a discutir eso y abre la brecha para lo que usted planteaba ahorita, por ejemplo, del jus soli, de reformar la Constitución para darle
a los haitianos nacionalidad, para tumbar la 168-13, para que los LGTB planteen el matrimonio igualitario, para tumbar el artículo 37 de la Constitución que protege el derecho a la vida. Es decir, el presidente trae a colación algo, primero, que implica un pacto con Danilo, y segundo, una situación que el país tiene razones sobradas para preocuparse, porque Danilo lo que va a pedir es: suélteme a mis hermanos, déjeme a mi cuñado tranquilo y habilítame. Sí, pero espérate. Y yo te voy a dar, es que te voy a dar el apoyo para la reforma fiscal que tú necesitas. Mira, pero el país, eso, a mi juicio. Y tampoco él tiene los votos para la reforma fiscal. El Para la PRM. reforma fiscal sí, pero tiene que hacerla sola, el PRM, porque son impuestos. Él puede aprobar la reforma Sí, fiscal. pero sin la mayoría. Sin la mayoría cualificada. Sí, pero espérate, que O sea, pasaste no a se le otro- pega a los otros. No, exactamente, porque el PLD y la Fuerza del Pueblo le van a decir: no, nosotros no vamos a aprobar más impuestos. Pasaste a otro tema. Termíname el asunto de de Luis y Danilo. Ya tú tienes suficiente experiencia, porque el problema mío es que yo te veo como hace 20 años, pero ya tú eres un viejo, ya tú eres viejo. Lo que pasa es que el doctor y yo somos viejísimos, pero ya tú eres un viejo. Tú sabes que tú perdonas todo lo que yo te diga, pero tú no me perdonas que yo toque tu familia. No, así Danilo no va a perdonar lo que le hicieron a su familia, así es que ahí no hay acuerdo. Pero hay gente que cree que sí. Ay, mi. Hay ingenuos que Mira, creen que sí. Yo yo sé te por qué se lo puedo estoy decir más diciendo. de lo que le han dicho. Hay ingenuos que creen, porque el problema es que hay gente en el gobierno que le manda a decir a Danilo que ellos no tienen nada que ver con eso. Que eso es Jenny y Miriam. Doctor. Eso es lo que le mandan a decir por atrás. Doctor, mira, vamos a ver si tenemos una foto que me mandaron ahora. Se la mandé a la producción para de lo que usted está diciendo del 24. ¿La tienen? ¿Qué es eso? El Mira, discurso. esa es una foto del Claro. presidente ayer, para que veamos la innovación. Y mira la foto del presidente Bukele de El Salvador, abajo. Ahora, pásame la otra foto. Mira el palacio Ahora. del Salvador ayer. Parece que es el mismo asesor. El mismo, Los turcos estamos viendo. Los turcos estamos pegados. Estamos pegados. debemos de tener un... Mira qué buen descubrimiento periodístico. Yo creo que eso fue un error. Creo que fue un error. Porque No era necesario. se vio, decía Bernardo Vega ayer que le pareció el palacio de Buckingham. De Buckingham. Porque lució pomposo. No, lo que pasa es que aunque no. a mí me gustó. Pero además, señor, el presidente tiene que... Es un momento en el que tú eres el presidente. Lo que pasa es que o sea, tú no puedes dar la tú sabes lo sensación- bonito que tú no es puedes una dar vez en la tu vida. sensación de que el país está quebrado. No, pero el Salón de la Cariati, doctor, hecho por el jefe. Usted sabe, más lujo que en el Salón de la Cariati no puede haber. Pero, ¿qué es el ruido que él se creó con eso? Que gran parte del país entiende que es un gasto innecesario para un discurso de rendición de cuentas de un año. Es decir, eso es lo que la gente... Y segundo, que se vio medio faraónico. Es decir, el majestuoso. Pero evidentemente. ustedes no perdonan Vamos al nada. 24. ¿La fuerza va a llevar candidato o va a seguir aliado de por vida? Yo creo que la fuerza va a hacer lo que más le convenga al país. ¿Cuándo se en el decide momento que, ¿Cuándo se que decide corresponde? Eso en un año y medio, porque ya estamos a 2 años y medio de las elecciones. Sí, ese es otro problema. En un año antes debe definirse, así que un año en el 22, a finales del 22 ya debe y estar. mi candidato va a seguir el teórico, Pelegrín. Bueno, dando conferencias. No, Pele no es teórico solamente. Pele está muy arriba de los problemas nacionales y trabajando diariamente. Sí hay que decir, doctor, que es muy difícil para un partido minoritario, como se le conoce, donde la política está, el entramado de la política está sobre la base del dinero, lamentablemente, y ese es uno de los problemas estructurales que tiene este país. Es muy difícil armar proyectos de poder viable sin los recursos que tienen otros partidos
que están en el gobierno o que están ligados a litorales oscuros, vamos a decir. Vinicio, en los 5 minutos quiero dejártelo para que tú me digas de la agenda internacional que trajo problemas de alianza y después problemas de ejecución, que tú sabes que por relaciones con Luis, porque has hablado con él, porque fuiste amigo de infancia, sabes cómo él piensa, pero cómo actúa como presidente y cómo actuarían ustedes en esa agenda. Lo que más me gustó de anoche, el muro con Haití, de que dijo ayer. A mí me gustó, para mí lo que más me gustó fue que él dijo que el muro con Haití arranca este año. Ok, política con Haití, política de las 3 causales, política con China y Estados Unidos. El tema de China, nosotros entendemos que el presidente tiene que tener mucho cuidado, porque la Guerra Fría que conocimos, Unión Soviética, Estados Unidos, se va a recrudecer ahora en una nueva versión, Estados Unidos-China. Y nosotros estamos en un espacio donde esos dos gigantes están peleando desde el punto de vista geopolítico. Y nosotros, nuestros aliados estratégicos fundamentales son los Estados Unidos. Y China quiere aquí controlar una serie de cosas estratégicas, como el muelle de Manzanillo, el puerto y una serie de cosas sobre las cuales no podemos jamás transigir. Yo creo que el presidente Abinader ha hecho una buena política frente a esa contradicción. Y hay que reconocer, he sido un crítico de China, aquí quizá junto con Pellegrín y nuestro partido, la voz es más diríamos, potente sobre al dar esa alerta, pero hay que reconocer que China nos tendió la mano. En un momento, yo tengo 2 Sinovac puestas, y la asistencia que nos dio China en el momento crítico, hay que agradecerla, indiscutiblemente. Haití. Con el tema hay que agradecerla, y aunque la pagamos, lo que fuera, pero hay que agradecerla. Ellos nos regalan. Y el tema de las 3 causales, el presidente ha dicho, y ahí espero que mantenga su palabra, de que él quiere que se apruebe las cosas que hemos consensuado y las que no divide, dejarla para el referéndum. En el caso de las 3 causales, yo creo que esa sería la solución, aprobar el Código Penal sin las 3 causales, y ese elemento dejárselo como un elemento de propuesta a los que promueven eso para un referéndum, que el pueblo decida si quiere cambiar o no la Constitución para permitir las 3 causales. Y si el pueblo decide que sí, bueno, entonces la reforma. ¿Y Haití con el muro tú te sientes satisfecho? Por lo menos un paso importante y una señal importante a la comunidad internacional de que no vamos a cargar con los problemas de Haití en la República Dominicana. Por eso el tema del muro, recuerde que yo fui el primero que propuso el muro en el Congreso, fue mi propuesta en el 14, cuando yo entré al de diputado, da no solamente el tema del control de la frontera, sino es la señal que da a la comunidad internacional de que ese problema no puede ser cargado a nosotros. Bien. Y ahí tiene Luis Abinader todo mi apoyo, mi apoyo. Finalmente, la Procuraduría tomando los casos en que Danilo está envuelto directamente, es decir, meter preso a Danilo, ¿es un objetivo de la fuerza necesaria para el país? Doctor, yo creo que con lo que ha pasado, dejar a Danilo que no haya sido ni siquiera interrogado, es una muestra de gran debilidad de la justicia. Yo no quiero, aquí no es una situación personal de que vaya preso. Si el país quiere perdonarlo con una ley de amnistía, lo perdone. Ahora, desde el punto de vista de lo que ha ocurrido, no es cierto que su hermano, su cuñado, podían hacer lo que hicieron. No estamos hablando de 2 o 3 pesos, estamos hablando de miles y miles de millones de pesos sin su conocimiento. Esa es mi opinión. Él le dirá que no sabía nada, pero por lo menos debe ser interrogado por la Procuraduría y debe ser investigado en profundidad. Carlos quiere terminar él. Sí. ¿Cómo no? ¿A usted le gusta la alianza público-privada? Las alianzas público-privadas pueden ser, depende de cómo se ejecuten, pero pueden ser importantes para canalizar dinero
diríamos privados, en importantes proyectos del país. Obviamente, aquí la gente hay que ver, porque cuando el sector privado invierte en una obra, por ejemplo, la de la autopista de Puerto Plata, que se va a hacer, la gente tiene que saber que el sector privado invierte para ganar dinero. Para ganar dinero. Nadie invierte 100 ahora tenemos millones de dólares Ni si no pepatada, le es tampoco. negocio. Por ejemplo, el tema de Samaná, que es abusivo, pero es muy bueno hablarlo ahora, después que tú tienes 30 años usando la carretera. Es decir, tú tienes que ver el costo del dinero en el tiempo. Ningún inversionista privado mete dinero en una obra que va a tener un carácter público que no le sea rentable en el tiempo. Esa es la verdad. Y el país tiene que mentalizarse. Ahora, que los márgenes sean razonables es otra cosa. Aunque sean un atraco, ahí es que está la discusión. Gracias. Peregrín, tú tienes canal de televisión, Vinicio. pero yo quiero dos cosas. Vinicio. Primero, que tú vengas más aquí. Cuando usted me Y invite, segundo, cuando me nosotros guste. queremos allá la revista por la mañana. Pero claro, vamos entera. a Sí, porque- entre balsanos, Entendemos. entendemos, Bien. cómo no. Gracias. Y lo de volver a menudo, porque yo lo único que espero es que cuando metan preso a Danilo, Leonel lo indulte, lo amnistíe. Doctor, lamentablemente todo lo que le está pasando a Danilo Medina, Se lo buscó. se lo dije yo, y esto tiene su origen en la reelección del 16, cuando Danilo Se re- compró la reforma constitucional para quedarse y ajuró de todo su discurso ¿Y antireeleccionista. quién no la ha comprado? Oye, yo se lo dije a él, usted va a terminar mal. Usted está a Montalvo y toda esta gente que lo están alentando a eso. Mañana, cuando usted esté en desgracia, no va a aparecer uno. Y tú sigues con Montalvo. Montalvo, pero usted ha visto a Montalvo, oye. Tú siempre- Yo le pregunto, pero yo Tú le pregunto. siempre estás con Montalvo. Pero mire, doctor, Tú eres coherente. yo por encima de cualquier diferencia, la lealtad para mí es un elemento central. Montalvo fue el primer ministro de Danilo. 8 años, por encima de todo el mundo. Ustedes han visto a Gustavo Montalvo en este año y pico Defender a Danilo. saliendo a defender a Danilo, a su familia, a su gobierno. Nunca. A la sociedad civil que él hizo millonaria. Todo eso se lo dije yo a Danilo. Y tú ves todo eso que tú estás tus apoyando. aliados. Tus aliados. Tus Tú aliados lo vas a ver tuyos. cuando tú salgas el 16. Y lo mismo se lo digo a Luis, que está creyendo que esa gente son que son amigos de él. Se lo he dicho a Luis, esa gente son del que está arriba, igual que la oligarquía. Tienes que seguir viniendo porque Igual, está marcando la raya de Pizarro. Pero que es así. Me gustó. Es así. Va. Usted se imagina a Luis hipotéticamente bajando en 2 años de ahí de ese palacio de anoche. ¿Dónde van a aparecer eso de sociedad civil? Eso no. Van a ser lo primero que lo van a fustigar. su Ya ellos se gobierno. entendieron con ustedes. Ya ellos se entendieron con Leonel. Luis, y ahí tienen los PRMistas razón. Luis tiene que saber quiénes son sus aliados de su partido. Sí. Si él está contando de que con la oligarquía y con la sociedad civil. Tú, Peñaguaba y el PRM no tienen los votos para Luis reelegirse. Necesitan al PLD. De Danilo. Doctor, lo que Luis necesita para reelegirse, se lo digo con toda sinceridad, es cumplirle al pueblo dominicano. Cumplirle al pueblo A dominicano. mí me dijo un presidente amigo Si le suyo. cumple, olvídese de alianza y de no alianza. Él tiene que cumplir y no defraudar al Oye, pueblo lo que te va a dominicano. A mí me dijo un presidente amigo suyo el otro día que el presidente que Luis Abinader, nadie le ganaba unas elecciones en el 24. Eso, Pero que él las podía perder. no, mira, la variable económica. ¿Usted entendió? Sí, ¿Eh? pero el problema es que si la variable económica, y él se equivoca de sus aliados, y cree que la sociedad civil son los aliados de él. Eso le pasó a Danilo. Danilo creyó que tenía la oligarquía y a la sociedad civil, porque eso es lo que le decía Montalvo en un bolsillito. Cuando se vino a dar cuenta,
ya estaba el palo dado. Estaba Camán. No, ellos son coherentes con montarlo. Gracias, Pero desde ¿cómo un así? principio. Gracias, Vinicio. Vinicio Castillo, abogado.